Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes. Ustedes son la razón de la programación y nosotros tenemos un placer en que ustedes nos reciben en sus hogares cada día, ¿no? Ustedes que lo hacen habitualmente, apreciamos eso en gran manera. Lo apreciamos en gran manera. Esta programación llega a todo el mundo y no llegamos a su ciudad, su pueblo, país, hogar, para mezclarnos en la política. Eso no es lo que hacemos. Muchas cosas similares. Estamos solamente aquí para predicar a Jesucristo, entregar la palabra de Dios de la mejor manera posible. Eso es lo que intentamos hacer. Las otras cosas sentimos que si Jesucristo es aceptado, pues, y hacemos lo mejor que hacemos para vivir para Él, lo demás toma su lugar. Así que gracias por estar con nosotros. Doctor Gray, ¿usted quiere decir algo? Bueno, estamos hablando de cómo la gente se dirige a su salvación, su crecimiento cristiano. Le llamamos a esto santificación. Y si lo están haciendo apropiadamente o inapropiadamente y de cómo eso se relaciona con el mensaje de la cruz. Y la iglesia, estaba enseñando yo en la clase de historia de la iglesia y estaba yo hablando de los 7 sacramentos de la iglesia católica. Cuando uno piensa en cómo la iglesia se desarrolló, hermano Swagger, el primer siglo sería lo que llamamos la iglesia original y primitiva. Y entendemos el libro de los Hechos. Hasta cierto punto nos muestra lo que eso es en los escritos de Pablo y de Pedro. Cuando llegamos al segundo, tercer y cuarto siglo, todo tipo de cosas litúrgicas comienzan a desarrollarse. Y estaba leyendo hoy donde Agustín mismo presentó el fundamento de la doctrina del purgatorio. Y durante ese tiempo ellos crearon un énfasis en María. Disculpe, ¿quién? ¿Quién desarrolló esto? Agustín. ¿El del Agustín, sí. purgatorio? ¿Y de dónde sacó esa idea? Bueno, Segunda de Macabeos. de los macabeos, de cómo ellos se refirieron a los libros apócrifos llamados los macabeos y sus escritos. Pero cuando uno estudia lo que sucedió, porque la iglesia, cuando llegó a los años 600 DC, para ese entonces, el obispo romano era un pontífice llamado un papa, y lo que él dijo se suponía que era algo que debía de aceptarse en todo el mundo católico romano, y para entonces ellos tenían sus 7 aspectos de liturgia, de sacramentos, lo litúrgico, y decía ahí que un escritor dijo ahí que ellos tenían todas aquellas cosas en su cabeza y grandes vestidos y hacían procesiones. ¿Por qué añadieron todo eso? Pablo no hizo nada de eso. Pablo no anduvo en la iglesia con sombreros grandes o con diferentes vestiduras y cosas No, de que ninguna que manera. andaban cambiando algún tipo de incensarios y todo eso, pero la iglesia añadió todo eso. Añadieron ¿Por eso. qué? Lo añadieron porque ellos se habían alejado de la simplicidad y la verdad del evangelio, lo de la cruz, el espíritu y el poder de la oración. Los paganos. Solo lo básico del cristianismo. Al hombre le encanta crear religión. Así es. El mensaje de la cruz y dependencia de lo que Cristo hizo es una afrenta de toda la religión hecha por el hombre. Porque lo que nos enseña, lo mismo que tuvieron que aprender en el monte Sinaí, usted lo mencionó ayer, era depender de Dios, depender de Él, no salir de su voluntad. El mensaje de la cruz nos enseña al cristiano individual el verdadero valor del sacrificio de Cristo. Nos enseña que en nuestra unión con Cristo, como resultado de la cruz, podemos vivir libres no solamente de la pena de pecado,
pero del poder de pecado nos enseña que nuestra unión con Cristo en la salvación nos trae el poder del Espíritu Santo, que nos enseña y que obra en nosotros para abrumar el pecado mientras trata de atacar y trata de moverse a nuestro ser y Bueno, atacarnos. Todo pero eso es algo que tenemos que aprender. un predicador bautista dijo, él escribió un libro y yo lo leí, estaba en lo cierto. Dijo, el hombre no rechaza la cruz por una razón teológica, lo que quiere decir que es muy difícil de entender. La rechazan por razones morales Correcto. y eso es importante entenderlo. La rechazan en una razón o por una razón moral y no quieren abandonar la dirección que están tomando. Y eso significa que no quieren tratar apropiadamente con su pecado. Exactamente. Miren, cuando uno entra en contacto con el entendimiento de lo que Jesús logró en la cruz, entonces uno cambia el comportamiento, la vida o el enfoque, o uno cambia la teología. Y eso es lo que mucha gente hace, solo cambia su teología porque, como dijimos, no quieren dejar cualquier aspecto que sea que ellos quieren mantener aún. Y nosotros hablamos de esto la semana pasada, porque fue alrededor de la Reforma que Martín Lutero en su vida no podía dejar el bautismo infantil. No podía cambiar, aunque no podía encontrar apoyo bíblico, no podía dejarlo. El programa pasado, el hermano Larson habló acerca de lo que a la gente se le ha enseñado en sus familias y lo que siempre han escuchado y lo que se les ha enseñado, y ellos luchan con la idea de que a lo mejor estábamos en error de esta manera, y es difícil que la gente trate con esto. Así que es difícil tratar con lo que mi abuelo me enseñó, mi madre, mi padre, lo que me enseñaron pudiera ser error con respecto a tratar con vivir una vida de victoria o no. Bueno, Dave ha estado en la programación de Francis, yo creo que cada día, y él me estaba contando cómo recibimos correos de personas que firmemente promueven la salvación por obras. Sí, Si es sí, bautizado en las aguas, así es es. salvo. Usted no es salvo hasta que sea Sí, en bautizado. Texas, la Iglesia de Cristo, especialmente en el oeste de Texas, que es algo muy grande, y en la Iglesia de Cristo la persona no es salva hasta que es bautizada en aguas. Bien, Y eso así se ha es. hecho. Respóndeme lo siguiente, ¿y cómo ellos justifican o explican la persona que es salva en un lecho de Eso, muerte? mire, yo tenía un hermano de la Iglesia de Cristo que trabajaba conmigo, y yo le dije, Jesús perdonó al ladrón de la cruz mientras estaban siendo crucificados, y él Ujú, dijo, estarás conmigo en el paraíso. Así que él no pudo ser bautizado en aguas. Y así ese hermano es. me dijo, bueno, cuando Cristo estuvo en la tierra, él tuvo el poder para perdonar el pecado de cualquiera que él quisiera. Y yo le dije, bueno, él aún sigue teniendo ese mismo poder en Él cualquier es el único momento. que lo puede Él es el hacer. único que puede. Pero de acuerdo a mi amigo, que era un predicador de la iglesia de Cristo, si alguien estuviera en su lecho de muerte, tendría que ser sumergido antes de eso. Él dijo, entrar en contacto con el agua es como uno entra en contacto con la ¿Y sangre qué de hacen ellos Jesús. antes de la cruz entonces? Es una muy buena pregunta. 4000 años allí. Bueno, ¿Qué eso es mucho, sucede? pero miren, y Dicen que es el antiguo yo creo pacto. que hablamos de nuestra conversación en el mensaje de la cruz, y le pregunté, porque ellos no creían que ninguna persona fuera de la iglesia de Cristo de esta denominación va a ir al cielo. Yo le pregunté directamente, ¿crees tú que yo voy a irme al cielo? Y él me dijo, no. Yo le dije, bueno, creo que te voy a ver ahí, y creo que vas a estar decepcionado o sorprendido de algunas de las personas que van a estar ahí. Bien, pero ¿piensas que con la fe que ellos tienen en el bautismo en las aguas, que ellos son salvos? Yo creo que en cuanto a la iglesia de Cristo, yo no conozco su posición doctrinal, pero creo que los ministros que yo he conocido, ellos han hecho una confesión en su corazón, y yo creo que ellos son salvos. Creo que simplemente están en error añadiéndole a la salvación con el bautismo en agua, pero yo creo que ellos han confesado su pecado, y creo que tal vez tienen el enfoque incorrecto de lo que les dio a ellos su Si la salvación. justicia viene por la ley, entonces Cristo ha muerto en vano. Eso es importantísimo. Es muy Pero poderoso. La sí, salvación es simple. Lo es. Así que si expresamos fe en Cristo, yo creo que eso es lo que nos hace entrar a la comunidad del pacto, del nuevo pacto. Usted dijo algo y quiero regresar a ello. Cuando usted citó al predicador o escritor bautista que dijo que la decisión moral tiene que hacerse. Mire, la decisión moral
Lo que usted cree es una decisión moral. Es tan moral como robar o no robar. Lo que usted tiene como objeto de fe es Así una es. decisión moral. ¿Cometo adulterio o no? ¿Qué es lo que creo? ¿Esto o lo otro? Entonces, cuando él dijo que bueno, seguir la cruz es una decisión moral, lo es. ¿Creemos nosotros en lo que se nos ha Pero eso enseñado es o no? mucho más serio que sea eso Bueno, una mire, decisión teológica. La teología es algo que tal vez no entiendan y mucha teología no se entiende correctamente, bueno, pero salvación es algo completamente correcto, pero los distinto. morales, por eso es que dije que escoger un sistema de creencia es la decisión moral más grande que uno va a llegar a Eso es tomar. verdad. Y por eso es que tenemos que tomar la correcta. Y entonces cuando confiamos en lo que Dios ha hecho, esa es una decisión de creer y esa es la decisión moral más grande. Cuando un hombre se ve a sí mismo como pecador y acepta a Cristo, él está tomando una decisión de su moralidad, que solo el Salvador Jesús puede hacerlo aceptable ante Dios. Una vez más, regresamos a una gran cantidad de ignorancia en relación a lo que el evento del Calvario produjo para la humanidad. Siento a veces como que la iglesia tiene un maravilloso vehículo que Dios ha provisto a través de Cristo y la cruz. Y es como si fuese un carro nuevo, si me permite usar esto por un momento, un auto nuevo. Vemos todo, toda su hermosura, tiene todos los detalles y lujos, tiene todos los controles electrónicos y todo eso, y entran y envían a 4 personas atrás para empujar. Jamás encienden el motor. El motor, ellos Disfrutarlo. entran y comienzan a empujar. Y eso es ignorancia en cuanto a lo que uno tiene. A Eso eso es lo me que yo siento que refiero. la iglesia Así hace. es. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor, no se muevan. Bueno, esto está un poco fuera del tema, pero recientemente tuvimos a la organización Salvation Army. Ordenaron 3,000 nuevos Alabado testamentos Dios. y Alabado así Dios. es. Ordenaron 3,500 realmente. 500 son en español y nosotros estaremos enviándoles esos, pero ahora mismo no los tenemos disponibles. Los están imprimiendo. Pero yo le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y así hemos tenido más y más de eso. Muchos refugiados, si les llamamos así, que están llegando desde fuera de las fronteras. Y sé que hay muchas organizaciones así, pero un lugar en particular de donde, bueno, los están admitiendo en la nación, la persona que dirige esa organización ha ordenado miles de nuevos testamentos en español. Por eso se nos terminaron. Y él da esos nuevos testamentos a estas personas que llegan a la nación. Les da un nuevo testamento. Y lo Sí, conoces, ¿no? Señor. Sí. Maravilloso. Maravilloso, claro que Hermano sí. Swagger, mire, de todas las cosas que Dios ha hecho a través de su vida y ministerio, tal vez su legado más grande va a ser la Biblia de estudio del expositor. Es una gran herramienta y algo tan maravilloso que el Señor nos ha dado a través de su ministerio. Y yo simplemente constantemente estoy sorprendido cada vez que tenemos bibliatones o al escuchar los testimonios de las peticiones y de la gente, porque es algo tan impresionante tener un volumen que incluya todo, que pastores del tercer mundo o que gente pueda tener y recibir enseñanza de ello. Es algo tan increíble. Pero si no entiendes algo, no es interesante Correcto. leerlo. Rápidamente lo vas a dejar a un lado porque no entiendes de lo que se está hablando. Y esperamos pues que la Biblia de estudio del expositor ayude a la gente a Y entender. no hay muchos comentarios o Biblias o estudios bíblicos que se lean desde un punto de vista Así es. pentecostal o del arminianismo. Así que para mí eso es algo muy positivo también.
la mayoría de las Biblias de estudio y todo se ha conducido o se ha hecho por personas calvinistas o reformadas, personas que Sí. no son pentecostales. Así que tener una herramienta pentecostal y arminionista, una Biblia de estudio que se haya distribuido tan ampliamente en todo el mundo y más de 3 millones de copias ya en existencia, que creo yo, ¿verdad? Y eso es algo fenomenal. Nosotros tuvimos la Sociedad Bíblica de Brasil, que es uno de los de las más grandes en el mundo. Y así es como estamos llevando las Biblias a, de hecho, hasta Venezuela también, a través de esas dos organizaciones. Pero cuando nosotros inicialmente fuimos allí a hablar con ellos, ya unos 3, 4 años atrás, ellos casi se echaron atrás y yo notaba que ellos estaban titubeando un poco al respecto de lo que queríamos hacer, hasta que uno de sus hombres allí leyó la Biblia completa y dijo, aquí no van a tener ningún problema. En otras palabras, él no va a pelear contra las asambleas de Dios. Aquí lo que se está haciendo es predicar el Evangelio. Y ellos ahora son de los que más nos apoyan en esa parte del mundo. Llevan las Biblias a lugares donde los seres humanos no pueden llegar, excepto de una manera muy difícil. No hay caminos a Sí, los lugares donde ellos llegan. Y por eso extraño tanto a Dan Berg. Burrit. Él era un hombre que no tenía temor. Él no podía no llegar a ningún lugar. Así Él es. llegaba donde Sí, así tenía que es. Amén. ir. Extraño a ese hombre tremendamente. El Señor dirigió eso en lo que refiere a esa Biblia. Y si ayuda a las personas a entender la palabra de Dios mejor, entonces vale todo el esfuerzo que se tenga que llevar a cabo. Así que yo quiero que leamos. ¿Puedes leer esto, Lauren? ¿Aún? Si me Bueno, ¿qué permiten, versículo? antes de continuar, estamos hablando de la iglesia moderna. Hablamos de esto al principio de la semana en el primer programa y la dirección de ella. Ha habido algo llamado un cambio de paradigma que fue presentado en la iglesia meticulosamente a través de los seminarios y la escolaridad. La idea es desenfatizar la responsabilidad personal en el pecado y enfatizar las obras y la labor. Y en esta transición estamos regresando y viendo lo que llamamos antes del cambio de paradigma, Ujú. durante el cambio de paradigma y después del ¿Cómo? cambio de paradigma. He dicho, después del Sí, cambio de después paradigma, lo que ahora está pensé que habías sucediendo dicho que lo habían desde, quitado. bueno, no lo dije bien tal vez, ¿verdad? Pero la idea es que la gente es víctima de la sociedad. No se trata del pecado y sus fechorías, sino de la comunidad edificando a los individuos para que los individuos puedan funcionar con las obras correctas dentro de esta nueva comunidad. Así que cuando nos fijamos en el movimiento de la iglesia moderna y utilizamos ese término, ellos le llaman misiología, el estudio del crecimiento de la iglesia, que comenzó a ser visto en los 60, la meta era crear comunidades, unidad dentro de la comunidad. Y la persona ahora se convierte en una víctima o en consecuencia de la sociedad y de la enseñanza antigua. Así que desarrollaron una conciencia equivocada de quiénes son y qué son. Entonces se puede ver en diferentes programas del crecimiento de la iglesia, vemos el G12, vemos la vida con propósito, y hay otras como el movimiento hebraico, y aún hasta la revolución de la gracia tiene elementos en el que el pecado ya no es el énfasis para ambos, el mundo y el creyente. El énfasis está en esa persona y cómo hacemos que esa persona coopere y funcione en la comunidad. Así que ahora estamos en lo que llamamos una era postmoderna o en un mundo eclesiástico postmoderno. Así que vamos a encontrar más y más una desenfatización en la palabra de Dios, y la palabra de Dios que se lee es en una traducción más falsa, traducciones que identifican los problemas de las personas que pueden ser solucionados. Por lo tanto, la psicología pudo llenar mucho del vacío que la iglesia decía que no podía cumplir. Así que ahora se trata solo de obras y no credos. Así que el cambiar de la guardia ha sido una transición. Estos últimos 30 años han sido un periodo de transición. Estamos pasando esa transición ahora hasta que el mensaje de la cruz y su revelación le llegó a usted y a todos nosotros, trayéndonos de vuelta al fundamento. Así que ahora podemos ver cuán lejos está el movimiento de la iglesia y cuánto error se ha mezclado en todo Pero, esto. John, una vez se escucha el mensaje
y el Espíritu Santo lo lleva al corazón, entonces no es fácil desechar eso, No, no es fácil correcto. ignorarlo. Bueno, una vez más, eso es cierto y aún así, miren, las influencias que reconocemos en las escrituras enseñan que engañaron a los convertidos de aquel que tenía el entendimiento del nuevo pacto, cada uno de ellos. Y algunos de ellos siguieron grandemente la falsa enseñanza, Sí, los Gálatas. Él dijo, bueno, en Gálatas 3 estoy maravillado. así es. ¿De qué tan Bueno, pronto os Gálatas hayáis 1, estoy alejado? maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que los llamó a la gracia de Dios. Y después en Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, oh ¿Quién idiotas, nos fascinó? ¿verdad? ¿Quién os fascinó? Entonces, los convertidos nuevos o antiguos, ah, bueno, miren, hay una Así guerra que está es. rugiendo por el entendimiento del Evangelio y ha sido algo constante desde el tiempo de Pablo Pablo. no disminuyó su mensaje. No lo hizo. Y una vez más, él fue aquel que produjo ese cambio de paradigma que era de Dios. Sí. Y ese fue un movimiento de la iglesia primitiva y solo voy a decirlo eso como los primeros 10 o 15 años de la iglesia, que existieron probablemente más en el judaísmo que en el nuevo Sí. pacto. Pablo habría sido aquel que trajo el énfasis de moverse del antiguo pacto a la comunidad del nuevo pacto y definamos qué es eso. Bueno, esta fue una situación de en el antiguo pacto, haga esto, no haga aquello, haga esto, haga lo otro. Ahora en el nuevo pacto, usted tiene que simplemente ejercer su fe. Sí, eso es verdad, pero una vez más, Pablo siempre enseñó que la fe producía las obras. Así que sí, había una realidad, sí había un estilo de vida, sí había un énfasis de lo que nosotros nos hemos convertido, había un énfasis en el fruto del Espíritu y el carácter de Cristo. Así que, bueno, él tenía todo eso en su medida completamente, pero él tenía el movimiento de una ideología primordial de la ley que era justa y correcta y piadosa bajo Moisés hasta que él dijo en Gálatas 3:19 que la simiente llegara, que era Cristo. Ahora Cristo lo cumple y él tenía esa transición que cumplir y eso debió, bueno, eso fue su carga y nadie más podía haber hecho lo que él hizo y aún estamos sentados aquí hablando el día de hoy de la transición. Aún estamos Sí, peleando las mismas batallas con la iglesia que él así peleó es, en las así epístolas es. de Galacia, porque simplemente no entendemos ni comprendemos el valor, lo voy a seguir diciendo, el valor del Calvario, lo que logró, lo que significa para la humanidad, Así por es. qué debe permanecer nuestra fe ahí y lo que estamos estudiando nosotros en Romanos 1. Sin embargo, el mundo gentil está discutiéndose aquí, pero hay verdades que la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos hombres que se les ha dado la verdad y la rechazan. Y es realmente una espiral descendente, un endurecimiento del corazón. Dios dando a los A una hombres, mente cauterizada. bueno, no solamente, pero a otro poder. Y el poder es el pecado, hermano Swagger. Dios Correcto. permite que el pecado comience a tener dominio sobre los hombres y eso es lo que podemos ver, se requiere de ciertas formas, comienza con idolatría, continúa con el pecado sexual y diferentes pecados hasta que todo el ser está lleno desde arriba hasta abajo con el pecado. La iglesia necesita hacer esa transición al mensaje de la cruz o si no va a ser destruida. Eso es muy fuerte lo que estás diciendo y creo que es Es la verdad, verdad. lamentablemente. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y no se pierdan la próxima programación, no se pierda ninguna programación. Les amamos. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.